¿Bien? Muy bien. Muy bien. ¿Bien, doctor Díaz? Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Hoy hablamos de un tema muy especial, diría yo, porque en general trae mucho dolor. Cuando uno tiene problemas de infertilidad, eso provoca mucho dolor y mucho desequilibrio. No solamente en la mujer, sino también en el hombre. Después vamos a averiguar por qué al hombre le cuesta más llegar a un diagnóstico de infertilidad que a la mujer, por qué socialmente se concibe más la infertilidad de la mujer que la del hombre, y esto retrasa muchas veces los tratamientos alternativos que existen para concebir un bebé. Así que vamos a tener un especialista en un ratito nada más que va a estar hablando de la infertilidad masculina. Pero la infertilidad puede venir de varios lugares que nosotros no sabemos, ¿no? Y que desconocemos. Y hay que derribar algunos mitos, ¿no? De cuánto es el tiempo que uno debe estar buscando un embarazo como para poder decir, bueno, la pareja es infértil o no. Vamos a tratar de hablar de eso, si es lo mismo que esterilidad, si es lo mismo que una sexualidad mala, si tiene que influir o no. Así que vamos a estar tratando de aclarar todo eso para evacuar dudas. ¿Y si existen o no enfermedades determinadas que pueden provocar la infertilidad, no? Porque hay muchas enfermedades asociadas a la infertilidad que la gente no sabe, que desconoce, y que muchas veces esta desinformación hace que se llegue finalmente a un diagnóstico tardío. Y la parte psicológica en esto abarca muchísimo, muchísimo, y la contención y el poder encontrar alguien que te escuche, que te comprenda y que pueda ayudarnos a sobrellevar esta instancia en la vida es importante. Es muy difícil sobrellevar esto bien, y hay que sobrellevarlo bien porque también el estrés no ayuda a la fertilidad. Exactamente. Entonces hay que trabajar y ver cómo impacta esto en la pareja, cómo impacta en el hombre, en la mujer, qué es lo que pasa con la sexualidad, qué es lo que pasa con los otros proyectos de la vida que tenemos y que a veces se ven perjudicados también porque este gran proyecto se ve un poco alterado o postergado. Vamos a averiguarlo. Bueno, nos vamos rapidito a la mesa entonces, porque hay mucho de qué hablar, y hoy en particular cuando hablamos de infertilidad no vamos a hablar de cuáles son los tratamientos alternativos que existen para concebir un bebé en caso de tener un diagnóstico de infertilidad. Nos vamos a tratar de focalizar en saber cuáles son las causas de infertilidad más comunes en la mujer, reitero, y más comunes en los hombres. Exacto. Empecemos por la mujer. Por la mujer. Y bueno, las causas son múltiples, ¿no? Hay que recordar que cuando una pareja se clasifica como infértil después de haber estado buscando tener un bebé sin usar ningún tipo de protección anticonceptiva durante al menos un año. Bueno, esto es importante, es un parámetro, ¿no? Que en general la gente no sabe. No me quedo embarazada, pasaron 3 meses. Bueno, hay muchos otros factores. Empieza a influir mucho el factor psicológico, el estrés y la ansiedad, ¿no? Que uno piensa que es automático y no es tan así. Y la mujer, o sea, hay que pensar que la fecundación es un proceso complejo, donde incluye gran cantidad de espermatozoides que tienen que fecundar, generalmente llega uno a fecundar al óvulo, tiene que estar en el día del ciclo adecuado. Acordémonos que la primera parte del ciclo se prepara todo para que se produzca la ovulación en la segunda mitad. O sea que si lo hacemos en las primeras 2 semanas de esos 28 días que tenemos del ciclo normalmente, lo más probable es que no pase nada. Por eso hay que tener ciertas pautas en cuenta a la hora de empezar a buscar. Y saber que esto no es un mecanismo robótico, sino que es más, se acerca más a un milagro que otra cosa, ¿no? Cuando uno se da cuenta de la concepción y de lo que significa la concepción de un hijo, hay tantos otros factores que están metiéndose en esta instancia biológica que son enormes y lamentablemente uno no los puede manejar definitivamente. Y en el caso de la mujer hay muchos factores que pueden hacer que la mujer no pueda quedar embarazada. Sobre todo, y el más importante, es el hormonal. ¿Por qué? Porque hay un delicado equilibrio hormonal que incluye hormonas que salen desde el cerebro hasta los ovarios, que provocan la ovulación, que se puede afectar por múltiples causas. Una puede ser el estrés, el otro puede ser una mala nutrición o un trastorno de la alimentación, por ejemplo. Una anorexia, una bulimia puede hacer que este eje normalmente se corte. Uno de los indicadores, por ejemplo, la obesidad y la celiaquía también. Uno de los síntomas de la celiaquía es la infertilidad. Exacto. También. El consumo de alcohol, el consumo de tabaco, o de alguna otra droga, como puede ser la marihuana. Son todos factores que pueden llegar a influir en cuanto a la parte hormonal. Y después están las que son las infecciones, sobre todo las infecciones de transmisión sexual, que pueden afectar
parte del útero, parte de los ovarios y dejar secuelas o pequeñas cicatrices que hace que este proceso no sea normal. Más allá después de los diagnósticos biológicos de un problema en el endometrio. Exacto, ¿no? una endometriosis, por ejemplo, que hablamos siempre, sí. O quistes en el ovario, el famoso ovario poliquístico. O las trompas de falopio tapadas. Exactamente, o sea que hay muchísimas causas, pero lo más importante que me parece que está bueno resaltar es que normalmente una mujer menor de 30, que tenga ciclos regulares, que esté totalmente normal, tiene un 25 a 30% de chance de quedar embarazada por mes. 25 a 30%, no es el 100%. Exactamente. Ni el 90%. Exactamente. Es 25 a 30%. Por eso digo que hay que acercarnos a la concepción del milagro más que a lo que debe ser. Y por eso no es automático. Hay que esperar por lo menos un año y seguir probando. Y después ya de los 30 y sobre todo de los 40, tal vez baja a menos del 10% esa posibilidad. Entonces hay que tener todo esto en cuenta. Y aparte, también hay mecanismos psicológicos, y ya vamos a estar hablando con Vale de qué pasa en la pareja cuando hay un diagnóstico de infertilidad. Que hay dos instancias. Una de ellas es, como decía Ezequiel, está el primer parámetro. Se espera un año para determinar si efectivamente debemos o no empezar a averiguar si existe alguna causa de infertilidad, tanto en el hombre como en la mujer. Y después siempre la mujer que intenta quedarse embarazada tiene una amiga al lado que es un conejo. Esto como, no sé, esto lo digo y no tiene nada de científico en esto, pero hay una realidad. Cuando me acuerdo, yo deseaba quedarme embarazada, decía, mis amigas se quedaban embarazadas de manera casi automática. ¿Y cómo? ¿Qué pasa? Y esto no es así, en realidad. Lo que pasa es que uno ve en ese momento lo que hasta ahora no veía. Lo mismo cuando uno desea quedarse embarazada, ves embarazadas caminando por la calle por todos lados, y vos decís, ¿pero qué pasa? ¿Ahora hay muchas embarazadas? No, en realidad es lo que uno está deseando esa situación. Cuando tenemos mucha atención puesta en algo, bueno, en realidad el mundo se complota como para que lo veamos por todos lados. Por todos lados. Bueno, hablemos ahora de qué pasa en la pareja, porque definitivamente no es sencillo cuando todas las energías y todo el entusiasmo está puesto en la decisión de un proyecto de familia, que se ve no interrumpido o truncado, porque el diagnóstico de infertilidad simplemente nos está hablando de que hay que empezar a trabajar en otro sentido, ¿no? Sí, que hay que empezar a hacer algo por algo que para nosotros hasta ahora era natural. Exacto. Y que a todo el mundo le pasaba y que a mí no me iba a pasar, porque ¿por qué tendría que postergar mi gratificación de quedar embarazada? Porque existe mucha presión social y cultural. Cuando nos ponemos de novio ya empezamos con el juego de los nombres y de las combinaciones genéticas y de cuántos quisiéramos y que nos gustaría más primero un varón que una nena. Empezamos a armar todo una fantasía muy grande que está buenísima cuando las cosas funcionan como nosotros queríamos. A veces, cuando somos grandes, tenemos que aprender a que las cosas no se dan exactamente como queremos, y hay cosas por las que hay que trabajar y hacer tratamientos, y esto frustra mucho. Cuando una pareja se da cuenta que tarda y que mes a mes se frustra su posibilidad de haber quedado embarazada, empieza por ahí a haber mucha tensión en la pareja, muchas culpas de uno hacia el otro, proyectadas en el otro, mucho temor a qué tendré yo, o habré elegido bien, al final por haberte elegido a vos, mi proyecto de pareja con vos no voy a poder tener hijos. Suena duro, pero son situaciones que se le pasa por la cabeza a muchas parejas que tienen este problema, es una realidad. Sí, porque uno cuando elige a la pareja uno no piensa en muchas cosas, porque uno piensa que todo tiene que estar bien, y a veces las cosas no están bien, y a veces tenemos que luchar, y a veces uno es el del problema, no siempre es el otro, y a veces somos los dos que tenemos que pedir ayuda, y por eso es tan importante cuando una pareja atraviesa por una de estas dificultades, primero cuando no llegamos al año, como decía Ezequiel, no ponernos tan ansiosos porque el estrés absolutamente afecta la posibilidad de que quedemos embarazados. Pedir tratamientos juntos, ir a averiguar juntos qué es lo que se puede hacer, porque si no se trabaja con el afecto que existe del uno hacia el otro y con la contención del uno hacia el otro, empieza como un sistema de acusaciones, ¿no? De al final vos no estás haciendo lo suficiente, o vos no te estás cuidando lo suficiente, al final vos estás tan nerviosa, te dije que no, y cuando la presión va asociada a la reproducción, esto se convierte en un trabajoso problema para la pareja. En vez de ser algo que uno proyecta desde el amor, desde el cariño, desde otro lugar, se transforma casi en un mecanismo. Y esta situación tan cotidiana, ¿no? Me vino la menstruación y la mujer entra como en un estadio de duelo total, y el hombre la mira como diciendo, pero aparte te tengo que aguantar a vos en este estado. Lo digo esto crudamente porque es lo que sucede, es un poco lo que le sucede a aquella persona que está viviendo, está atravesando por este momento. Es que esto impacta distinto en el hombre y en la mujer, y esto hablábamos un poquito antes. La mujer se siente menos mujer, que no va a ser buena madre, que no es tan buena como las demás, que en realidad tiene un castigo divino, porque en realidad hay todo un historial acerca de la infertilidad en la mujer, en donde se creía hasta no hace muchos años
que todas las causas de infertilidad tenían que ver con la mujer y que si la mujer no concebía hijos, el hombre tenía el derecho a divorciarse de ella, no estar con ella. Bueno, gracias a Dios esto no es así y está comprobado, y por eso es que vamos a tener la presencia de una especialista y vamos a hablar de infertilidad también masculina, porque averiguar y tener las herramientas de saber qué nos puede suceder nos ayuda para encontrar un diagnóstico lo más temprano posible y no atravesar años y años por una circunstancia que nos genera naturalmente mucho dolor, mucha angustia y mucha inestabilidad en la pareja. Así que en un ratito seguimos hablando de este tema. Ahora te comentamos que es muy importante que tomes una decisión respecto a la donación de órganos y te preguntamos, Roberto, porque surgen dudas respecto a este tema, ¿qué es el trasplante de órganos? Es un tratamiento que el médico indica cuando se ha agotado toda otra posibilidad de curar. Es el reemplazo de un órgano vital o tejido enfermo sin posibilidad de recuperación por otro sano. Solo es posible gracias a la voluntad de aquellos que solidariamente dan su consentimiento para la donación, Dolores. Bueno, Robert, hacemos una pausa, les recordamos cuáles son nuestros teléfonos, así nos llaman. 4535-0705, 4535-0706, con el prefijo 011 para los que llaman desde el interior. Bueno, hoy hablamos de infertilidad tanto femenina como masculina, así que no te muevas de ahí, ya venimos con más Médicos por Naturaleza.